Prepárate para descubrir la verdad más dolorosa detrás del ídolo que conquistó al mundo entero. A sus 54 años, Luis Miguel, el eterno sol de México, rompe el silencio y revela el infierno que vivió en su niñez. Una historia marcada por la explotación, la soledad y una desaparición que hasta hoy estremece a millones. ¿Creíste conocerlo? La verdad es mucho más oscura de lo que imaginas. Desde abusos emocionales hasta una infancia robada, la vida de Luis Miguel no fue un cuento de hadas, sino una pesadilla silenciosa disfrazada de éxito. Hoy te contamos todo lo que durante décadas estuvo oculto, y te aseguro que no volverás a verlo con los mismos ojos. Así que quédate hasta el final, porque cada capítulo de esta historia te dejará sin aliento. Y si amas conocer la verdad detrás de las grandes estrellas, suscríbete ahora mismo, activa la campanita y acompáñanos en este viaje a lo más profundo del alma de Luis Miguel. Comenzamos. Cuando pensamos en Luis Miguel, automáticamente visualizamos su sonrisa radiante, su carisma inigualable y su poderosa voz iluminando escenarios por todo el mundo. Sin embargo, detrás de esa imagen impecable se escondía una verdad brutal: Luis Miguel no tuvo infancia. Su niñez fue sacrificada en el altar de la fama, orquestada por la persona que debió protegerlo, su propio padre. Luis Miguel Gallego Basteri nació el 19 de abril de 1970, en San Juan, Puerto Rico. Desde que llegó al mundo, su destino fue manipulado. Su padre, Luisito Rey, un cantante español frustrado que no logró consolidar su carrera, vio en su hijo una oportunidad de redimirse y alcanzar a través de él la gloria que se le había negado. Desde los primeros años de vida, Luis Miguel fue tratado como una inversión, no como un niño. Su padre imponía un régimen de disciplina casi militar, ensayos interminables, clases de canto, de actuación y de baile, todo dirigido con mano de hierro. No importaban sus emociones, no importaba su bienestar, lo único que importaba era convertirlo en una máquina perfecta de entretenimiento. Mientras otros niños jugaban y descubrían el mundo, Luis Miguel pasaba horas encerrado en estudios de grabación, repitiendo canciones hasta el agotamiento. Si cometía un error, la reacción de Luisito Rey era despiadada: gritos, humillaciones, castigos. No existía el consuelo, ni la paciencia. Solo la exigencia brutal de ser el mejor sin importar el precio. La presión no solo era física, era emocionalmente devastadora. Luisito Rey controlaba cada aspecto de su vida, lo que debía decir, cómo debía comportarse, hasta cómo debía sonreír. Luis Miguel aprendió muy joven que no podía ser un niño normal. Su identidad fue suprimida para convertirse en un producto perfecto. Pero lo más doloroso era que Luis Miguel amaba profundamente a su padre. Durante años, hizo todo lo que se le pedía con la esperanza de recibir su aprobación, su cariño. Sin embargo, cada logro era recibido con más demandas, nunca con afecto. El amor que tanto anhelaba era reemplazado por explotación y abuso emocional. En medio de este infierno, había un rayo de luz: su madre, Marcela Basteri. Ella era su refugio, la única persona que trataba de proteger su inocencia y brindarle amor genuino. Pero incluso ella, atrapada en una relación tóxica y dominada por el control de Luisito, no pudo detener la maquinaria que trituraba lentamente la niñez de su hijo. A medida que los años avanzaban, Luis Miguel se convirtió en un fenómeno imparable. Con apenas 11 años grabó su primer álbum, y a los 14 ya era una superestrella en América Latina. Pero cada éxito público era una derrota silenciosa en su vida privada. Con cada premio, con cada ovación, Luis Miguel perdía una parte más de sí mismo. La sonrisa que el mundo veía era solo una máscara. Tras bambalinas, había un niño extenuado, aislado, privado de una infancia normal, que soñaba, en silencio, con una vida que nunca podría tener. Luis Miguel no eligió ser una estrella. Le arrebataron la elección. A sus 54 años, cuando decide contar su verdad, no es para reclamar gloria, es para sanar las heridas que jamás cicatrizaron del todo. Hoy, cuando vemos a ese ídolo en los escenarios, es imposible no preguntarnos, ¿cuánto costó realmente esa sonrisa? ¿Qué precio pagó Luis Miguel por convertirse en el sol de México? La respuesta es tan devastadora como impactante: pagó su infancia, su felicidad y gran parte de su alma. Y esto, apenas comienza. Si la infancia de Luis Miguel ya era dura, lo que vivió bajo la tutela de su padre Luisito Rey rozaba lo inhumano. Más que un padre, Luisito era su explotador, su carcelero emocional, el hombre que convirtió su vida en una prisión dorada. Desde los 6 años, Luis Miguel fue sometido a un régimen brutal que pocos habrían podido soportar, y mucho menos un niño. Luisito Rey no solo lo obligaba a ensayar durante horas interminables, también lo controlaba psicológicamente.
Le repetía que sin él, no era nada. Que todo su talento, toda su fama, todo su futuro dependía de su guía y de su control absoluto. Era una estrategia de manipulación cruel. Luis Miguel no podía confiar en nadie más, no podía pensar en desobedecer, no podía cuestionar. Los castigos eran parte del día a día. Si Luis Miguel se equivocaba en una nota, si mostraba cansancio o tristeza, Luisito no dudaba en gritarle, insultarlo y humillarlo frente a músicos, managers y cualquier testigo. Los momentos de afecto eran inexistentes, la ternura fue reemplazada por amenazas, por culpa, por miedo. Luisito Rey también lo explotó económicamente. Desde su primer contrato discográfico, Luis Miguel era una máquina de hacer dinero, pero no para él. Luisito administraba cada centavo que generaba su hijo, mientras la familia vivía lujosamente gracias a los sacrificios del pequeño. Luis Miguel, aún siendo menor de edad, mantenía a toda su familia, padres, hermanos, asistentes y allegados que se alimentaban de su éxito. La presión era tan brutal que, a temprana edad, Luis Miguel comenzó a sufrir problemas de salud derivados del estrés y la fatiga extrema. Su voz, su instrumento más preciado, estaba en riesgo constante debido a los sobreesfuerzos. Pero a Luisito Rey no le importaba. Para él, su hijo era una inversión que debía rendir frutos sin importar las consecuencias. Peor aún, Luisito forzaba a Luis Miguel a actuar como un adulto. Lo llevaba a reuniones de negocios, le hacía firmar contratos, lo exponía en ambientes de alcohol y fiestas para adultos. Luis Miguel no tuvo adolescencia, ni inocencia. Fue arrojado al mundo de la fama, la ambición y la corrupción siendo apenas un niño. Cada sonrisa frente a las cámaras era una actuación obligada. Cada entrevista estaba guionizada por su padre. Cada paso que daba, cada palabra que decía, estaba cuidadosamente vigilada por el hombre que decía amarlo, pero que en realidad lo veía solo como un medio para su propia gloria. La situación llegó a tal extremo que Luis Miguel, siendo todavía un adolescente, comenzó a desarrollar un carácter reservado, desconfiado y controlador. Había aprendido, a la fuerza, que no podía bajar la guardia con nadie. La traición más dolorosa la había vivido en su propia casa. Y mientras el público se enamoraba del carismático joven que iluminaba los escenarios con su voz dorada, nadie imaginaba la pesadilla diaria que Luis Miguel soportaba en silencio. El precio de su éxito era la soledad, el miedo y una infancia perdida para siempre. La figura de Luisito Rey marcaría a fuego la vida de Luis Miguel. Durante años, el Sol de México lucharía contra los fantasmas de esa relación tóxica, intentando construir su identidad propia lejos de la sombra de su padre. Pero las heridas eran demasiado profundas y el daño ya estaba hecho. Hoy, al conocer la verdad detrás de su historia, el mundo entiende que el ascenso meteórico de Luis Miguel no fue un regalo. Fue una cadena de sacrificios, abusos y pérdidas irreparables, todo impuesto por quien más debía protegerlo. Y esta pesadilla, como descubrirás en el siguiente capítulo, apenas estaba empezando. Si la infancia de Luis Miguel ya estaba marcada por el dolor, el golpe más devastador aún estaba por llegar. Un golpe que no solo cambiaría su vida para siempre, sino que dejaría una herida abierta que jamás cicatrizaría, la misteriosa desaparición de su madre, Marcela Basteri. Marcela era el único refugio de ternura que tenía Luis Miguel. Ella era la única persona que, en medio del infierno impuesto por Luisito Rey, intentaba brindarle amor, cariño y protección. Sin embargo, la relación de Marcela con Luisito era cada vez más tensa, marcada por los constantes abusos emocionales y físicos. La presión, los problemas económicos, las infidelidades y la manipulación asfixiaban lentamente a la joven madre. En 1986, cuando Luis Miguel tenía apenas 16 años, ocurrió lo impensable, Marcela Basteri desapareció sin dejar rastro. La última vez que se supo de ella fue en España, en circunstancias sospechosas. Luisito Rey manejó la situación con un hermetismo absoluto, negándole a Luis Miguel cualquier información real sobre el paradero de su madre. El joven artista estaba devastado. Buscó respuestas, rogó, lloró, pero cada puerta que tocaba era cerrada en su rostro. Luisito, lejos de apoyarlo, utilizó su dolor como una herramienta de control aún más fuerte. Le prohibió hablar del tema, le exigió que continuara actuando como si nada hubiera pasado, obligándolo a cantar, a grabar, a sonreír mientras su corazón se rompía en pedazos. Los rumores comenzaron a crecer. Algunos decían que Marcela había decidido huir para escapar del yugo de Luisito Rey, otros sostenían teorías más oscuras, insinuando que podría haber sido víctima de un crimen. Lo cierto es que, hasta hoy, su desaparición sigue siendo uno de los mayores misterios del mundo del espectáculo latinoamericano.
La ausencia de Marcela fue el punto de quiebre para Luis Miguel. La confianza en su padre se resquebrajó irremediablemente. Comenzó a cuestionarlo, a desconfiar, a investigar por su cuenta lo que realmente había ocurrido. Y lo que descubrió fue aterrador, las sospechas apuntaban directamente a su propio padre. Luis Miguel, obligado a madurar de golpe, tomó la decisión más difícil de su vida, alejarse de Luisito Rey. Romper los lazos con el hombre que, aunque lo había llevado a la fama, también lo había destruido emocionalmente. Pero la separación no fue fácil. Luisito Rey no estaba dispuesto a perder su mina de oro. Se desató una guerra legal, económica y mediática. Luisito filtraba información, chantajeaba a su propio hijo, e intentaba ensuciar su imagen ante la prensa. Era un enfrentamiento desgarrador, padre contra hijo. A pesar de todo, Luis Miguel logró emanciparse. Con apenas 18 años, asumió el control de su carrera, su fortuna y su vida. Pero el costo fue altísimo, una soledad brutal, una tristeza inconmensurable, y un vacío eterno por la desaparición de su madre. Durante décadas, Luis Miguel evitó hablar públicamente del tema. El dolor era demasiado grande. Cada vez que subía al escenario, llevaba en el alma la ausencia de Marcela. Cada canción romántica, cada balada desgarradora, era una súplica silenciosa, un grito de auxilio que pocos sabían interpretar. El niño prodigio que había conquistado el mundo con su voz de oro era, en realidad, un hombre roto. Un hombre que, pese a todo, siguió adelante. Un hombre que, al perder a su madre, había perdido también su hogar, su refugio, su paz. Hoy, cuando se mira la vida de Luis Miguel con la perspectiva de los años, es imposible no sentir una profunda tristeza. Detrás de cada éxito, de cada aplauso, de cada Grammy, hay una historia de pérdida, traición y abandono. La desaparición de Marcela Basteri no solo cambió el rumbo de su vida. Marcó el inicio de una nueva etapa, una vida construida sobre las ruinas de un pasado que jamás logró enterrar. Cuando Luisito Rey murió en 1992, el mundo pensó que Luis Miguel finalmente encontraría paz. Después de años de abusos, explotación y manipulación, la partida de su padre parecía ser la liberación que tanto había buscado. Pero para Luis Miguel, aquella muerte no trajo alivio, sino más preguntas, más culpas y una soledad aún más profunda. Luisito murió en circunstancias turbias, enfermo, quebrado, solo. Hasta el último momento, insistió en que Luis Miguel le debía todo, su fama, su fortuna, su vida. Y aunque el cantante había logrado alejarse físicamente de su padre, emocionalmente seguía atrapado en la red de dolor y manipulación que Luisito había tejido a su alrededor. El día que recibió la noticia de la muerte, Luis Miguel no lloró. No porque no sintiera dolor, sino porque su corazón ya había sido devastado hacía años. La muerte de su padre fue, en realidad, la muerte del último lazo con su infancia, aunque esa infancia hubiera sido una pesadilla. Pero junto con la noticia de la muerte, llegó algo mucho más perturbador. Luisito Rey se llevó a la tumba el secreto del paradero de Marcela Basteri. El único que podría haber dicho la verdad, el único que sabía exactamente qué pasó con su madre, ya no estaba. Para Luis Miguel, esto fue un golpe brutal, nunca tendría las respuestas que buscaba. La herida quedaba abierta para siempre. La muerte de Luisito también dejó un caos económico y legal. Luis Miguel descubrió que su padre había dilapidado millones de dólares de su fortuna. Había contratos fraudulentos, deudas ocultas, demandas pendientes. El joven cantante tuvo que enfrentarse a la dura realidad de reconstruir su vida y su carrera prácticamente desde cero. A pesar de su juventud, Luis Miguel tomó una decisión valiente, retomar el control absoluto de su carrera, elegir sus propios managers, su equipo de abogados, sus productores musicales. Era el momento de construir una nueva vida, una vida en la que nadie más lo explotara ni lo manipulase. Pero el dolor no desaparecía. Durante años, Luis Miguel arrastró un sentimiento de culpa insoportable. Se preguntaba una y otra vez si había hecho lo correcto al alejarse de su padre. Si en algún rincón de su corazón había algo de amor que no supo expresar. Esa culpa lo acompañó en cada escenario, en cada gira, en cada hotel vacío donde se encerraba tras los conciertos. Y en medio de ese torbellino emocional, tuvo que seguir siendo Luis Miguel, el ídolo de millones. Sonreír para las cámaras, seducir con su voz, interpretar canciones de amor mientras su propio corazón estaba lleno de tristeza y rencor. La prensa, implacable, también jugó su papel. Inventaban rumores, lo señalaban, lo presionaban. Pocos sabían realmente el infierno que Luis Miguel estaba viviendo en silencio. Luis Miguel no solo estaba lidiando con la muerte de un padre abusivo. Estaba luchando contra su propio pasado,
contra los fantasmas de una familia destruida, contra la eterna incertidumbre sobre su madre. Y mientras en el escenario brillaba como un verdadero sol de México, en su vida personal reinaba la oscuridad más absoluta. La muerte de Luisito Rey no cerró las heridas de Luis Miguel. Al contrario, las hizo sangrar aún más profundamente. Le quitó la posibilidad de un último enfrentamiento, de una última verdad, de un último adiós. Con solo 22 años, Luis Miguel era una superestrella mundial. Pero en el fondo, era solo un muchacho solo, roto, perdido en medio de un éxito que se sentía cada vez más vacío. ¿Podría alguna vez sanar esas heridas? ¿Lograría reconstruir su vida, encontrar la felicidad, después de tanto dolor? Luis Miguel intentó escapar de su propio dolor, a través del amor, de la fama y de un ascenso aún más meteórico en el mundo de la música. Pero las cicatrices del pasado jamás serían fáciles de borrar. Tras la muerte de su padre, Luis Miguel decidió enfocarse por completo en su carrera. Era su única vía de escape, su única manera de sobrevivir emocionalmente. El escenario se convirtió en su refugio, y la música, en su única verdadera compañía. En los años 90, Luis Miguel alcanzó el punto más alto de su fama. Discos como Romance rompieron todos los récords de ventas y sus conciertos agotaban entradas en cuestión de horas. El sol de México brillaba como nunca antes, pero la luz que mostraba al mundo ocultaba una oscuridad inmensa en su interior. Mientras afuera todo era éxito, dinero y aplausos, dentro de su corazón había un vacío que ningún premio podía llenar. La soledad se convirtió en su sombra. Amigos verdaderos tenía pocos, y la desconfianza era su escudo permanente. No sabía si las personas que se acercaban a él lo hacían por amor genuino, o simplemente por interés. Su vida amorosa fue tan intensa como tormentosa. Luis Miguel vivió romances con algunas de las mujeres más bellas y famosas del mundo, pero ninguno lograba llenar el vacío de su alma. Entre las historias más sonadas están su relación con la cantante Mariah Carey, la actriz Sofía Vergara y otras estrellas del momento. Cada romance parecía prometedor, pero terminaba envuelto en escándalos, celos, infidelidades y corazones rotos. La prensa amarillista no le dio tregua. Fotógrafos lo perseguían día y noche, y cada detalle de su vida privada era convertido en portada de revistas. Los rumores sobre su comportamiento eran constantes, escándalos en hoteles, desplantes a fans, retrasos en conciertos. Luis Miguel, acorralado por la fama, comenzó a construir una muralla a su alrededor. Se volvió inaccesible, hermético, un mito viviente. Pero la presión era demasiada. El ritmo frenético de giras, grabaciones y compromisos empezó a pasarle factura física y emocionalmente. Su salud se resintió. Problemas de oído, agotamiento, estrés crónico. Luis Miguel pagaba un precio altísimo por ser una leyenda. Y a pesar de todo, se negaba a pedir ayuda. Criado en un ambiente donde mostrar debilidad era inaceptable, Luis Miguel aprendió a ocultar su dolor tras una sonrisa perfecta. El escándalo más fuerte de aquellos años llegó cuando se difundieron rumores sobre su difícil relación con su hija Michelle Salas, fruto de una breve relación con Stephanie Salas. Luis Miguel, que había crecido añorando el amor de su madre, se encontró ahora siendo acusado de ser un padre ausente. Era una ironía cruel que la vida le devolviera el mismo abandono que tanto había sufrido de niño. Cada nuevo problema, cada nuevo titular escandaloso, se sumaba al peso que cargaba sobre sus espaldas. Y aunque el público lo seguía adorando, la verdadera felicidad parecía cada vez más lejana para él. En privado, Luis Miguel soñaba con una vida sencilla, una familia propia, una casa llena de amor, una existencia lejos de los reflectores. Pero cada vez que lo intentaba, los fantasmas del pasado, la desconfianza y las heridas no sanadas terminaban saboteándolo. A pesar de sus esfuerzos, la fama había moldeado su vida de una forma irreversible. Era amado por millones, pero conocido verdaderamente por nadie. La vida de Luis Miguel era el precio silencioso del éxito, una historia de gloria pública y tragedia privada. Mientras sus canciones seguían enamorando generaciones, su alma seguía buscando algo que parecía inalcanzable: paz, amor verdadero, y la reconciliación con su propio pasado. Tras décadas de fama, amor, desamor y escándalos, Luis Miguel alcanzó un punto crucial en su vida. El Sol de México, quien había sido un ícono de la juventud, el galán inalcanzable, el hombre de los sueños de millones, comenzaba a enfrentarse con la realidad de su ser más profundo. Ya no podía seguir ocultando las cicatrices que el paso del tiempo le había dejado. El hombre que había construido una muralla emocional a su alrededor, finalmente se vio obligado a bajarlas. Pero hacerlo no sería fácil.
Su pasado seguía siendo una tormenta dentro de él, una tormenta que había sido alimentada durante años de dolor, abandono y traición. El regreso al escenario tras tantos años de luchas internas no fue sencillo. Luis Miguel ya no era ese joven invencible que brillaba con cada nota. Ahora era un hombre maduro, con más heridas de las que se podía imaginar. Su voz seguía siendo su gran fortaleza, pero su alma ya no respondía a las exigencias de la fama como lo hacía antes. La melancolía se había instalado en su ser. La prensa, que nunca dejó de acecharlo, continuó siendo una de las principales fuentes de angustia para Luis Miguel. Pero ahora él estaba dispuesto a enfrentarse a sus demonios. Por primera vez en años, comenzaba a hablar sobre su madre, Marcela Basteri. Después de tantos rumores, teorías y especulaciones, Luis Miguel finalmente rompió el silencio sobre la desaparición de su madre. Aunque la verdad nunca llegó a salir completamente a la luz, su declaración fue un acto de valentía, un paso hacia la liberación. La historia detrás de Marcela Basteri, una mujer que desapareció de la vida de su hijo cuando él apenas tenía 15 años, seguía siendo un misterio. Luis Miguel siempre había guardado su dolor en privado, pero después de tantos años de especulaciones y presiones, decidió hablar, aunque fuera en voz baja. Y aunque sus palabras nunca fueron suficientes para calmar las dudas de todos, para él, fue un pequeño paso hacia la paz. La gente comenzó a ver a Luis Miguel no solo como el artista que todos admiraban, sino también como un ser humano que había pasado por experiencias profundamente desgarradoras. Por otro lado, su relación con Michelle Salas, su hija, comenzó a mejorar después de años de distanciamiento. Luis Miguel se dio cuenta de que, a pesar de todas las sombras en su vida, tenía una oportunidad de ser el padre que nunca tuvo. El proceso de reconciliación fue largo, pero al fin comenzó. Luis Miguel también asumió una nueva faceta, la de ser un hombre que había conocido la oscuridad del éxito y de la fama, y que ahora buscaba una vida más tranquila. Dejando atrás el brillo desmesurado de la vida pública, optó por llevar una existencia más privada, centrada en lo que realmente importaba, su familia, su música y, sobre todo, su salud mental. En los últimos años, Luis Miguel ha dado señales de que, aunque su camino ha estado marcado por el sufrimiento, también ha aprendido a vivir con sus cicatrices. La terapia, los cambios en su vida personal, e incluso la madurez que llega con los años, le han permitido enfrentar los miedos que arrastraba desde su infancia y adolescencia. Aunque la prensa sigue siguiéndolo, hoy Luis Miguel está más centrado en lo que puede controlar. Ya no se permite que las opiniones externas definan su vida. Y aunque aún existen sombras en su historia, su luz interior comienza a brillar de una forma más auténtica. Luis Miguel es la prueba de que, a veces, los más grandes artistas no son aquellos que parecen perfectos, sino los que, a pesar de sus fracturas, siguen adelante. Él ya no busca la perfección, ni la validación constante de su fama. Ahora, lo que más importa es la paz interna. Hoy, con más de 50 años, Luis Miguel sigue siendo un ícono, un cantante admirado y un hombre que ha logrado, finalmente, encontrarse a sí mismo. Cerramos la historia de Luis Miguel, un hombre que ha pasado por todo, un pasado tormentoso, un éxito desmesurado, y una lucha constante por sanar sus heridas. Su historia es una lección de resiliencia, de cómo un hombre puede levantarse de las cenizas del dolor y seguir adelante, a pesar de las adversidades.